Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros. Hoy tenemos una entrevista de altura. Vamos a hablar con quien fuera ministro de carteras tan importantes como Industria, Exteriores. Fue un hombre importante dentro del gobierno de José María Aznar. Fue portavoz del Partido Popular. Ha sido presidente del Partido Popular en Cataluña. Ha sido un hombre muy relacionado con las empresas. Lo fue de Vueling y ahora está pues como consejero delegado, o si no, luego igual me corrige, en este caso el cargo dentro de OHL. Queremos hablar, hemos aprovechado su visita, lo hemos cogido casi, lo hemos raptado para que esté aquí en la entrevista al día. En estas jornadas, ha estado en estas jornadas coloquio organizadas por Lancelot Medios y vamos a hablar de muchísimas cosas con don Josep Piqué. Don Josep, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal la han tratado? ¿La han tratado bien? Perfectamente, pero eso no es novedad en Canarias y mucho menos en Lanzarote. Siempre me han tratado muy bien. Vale. Don Josep, pues vamos a hablar de cuestiones de actualidad. Por ejemplo, a Bengoa, pero antes, como lo ha dicho, que Lanzarote la conoce, su vinculación con Aircross, conocía Costa Teguise. De aquel entonces, ahora, ¿cómo ha visto Lanzarote? ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, yo creo que ha habido un salto cualitativo, ¿no? En aquellos años, el proyecto de Costa Teguise, yo lo empecé a conocer en el año 88, por lo tanto estoy hablando de hace ya 27 años y el proyecto venía de antes. Por lo tanto venía de una época en la que el modelo de desarrollo turístico era uno, muy basado pues exclusivamente en los atractivos, digamos, ligados al sol, a la playa, pero bueno, todo esto se ha ido afortunadamente sofisticando. Sé muy bien que hay un debate permanente respecto a si hay que ir mucho más allá y yo estoy seguro de que siempre se puede ir mucho más allá porque al final hay que preservar ese activo, hay que preservar la actividad de la construcción, aunque sea muy cíclica, pero tenemos que ser capaces de diversificarnos hacia otras cosas y ahí el mundo de los servicios de valor añadido, el mundo basado en la digitalización, probablemente es un camino a seguir. Apoyar empresas innovadoras, apoyar empresas que introducen nuevas tecnologías, además de que todo eso vale también para el turismo o para la construcción, nos puede permitir generar otras actividades que no sean tan estacionales o tan cíclicas como lo son el turismo y la construcción. Claro, claro que sí. Bueno, pues aprovecho ya lo que acaba de comentar con respecto a lo de Bengoa, lo digo por esas empresas tecnológicas. Parece como hay un pesar en la sociedad española por una empresa española que tecnológicamente estaba en la vanguardia, que haya caído del IBEX y que esté en esa quiebra técnica. La pregunta es directa, conoce usted perfectamente los engranajes de este tipo de empresas y conoce bien al sector público, al Estado. La pregunta es clara, ¿debe intervenir el Estado para salvar a Bengoa? Yo creo que puede y debe ayudar, ¿no? Estamos hablando de una gran compañía de muchos miles de trabajadores, no solo en España, sino en todo el mundo, de una compañía emblemática de eso que se llama la marca España, con un componente innovador y tecnológico muy relevante, en un terreno en el que muchos países se miran al espejo de España, que son las energías renovables, y por lo tanto tiene que ser sensible, no se puede desentender, los poderes públicos no se pueden desentender de eso. Otra cosa es que eso tenga que pasar por una aportación de capital, tema que yo no comparto. Creo que no es papel del sector público participar en empresas privadas que actúan en condiciones de mercado. Es verdad que puede haber ayuda desde el punto de vista de la financiación o de la búsqueda de acuerdos entre los acreedores, los bancos y la propia compañía, en propiciar acuerdos con los trabajadores si es necesario hacer algún tipo de reestructuración para asegurar la viabilidad. Pero básicamente estos meses que ahora la compañía tiene de preconcurso de acreedores, que son 3 meses, pero seguramente se pueden alargar a 4, antes de llegar propiamente al concurso de acreedores, que es la antigua suspensión de pagos, pues para que todos los actores en presencia pues puedan intentar llegar a algún tipo de acuerdo que asegure la viabilidad. Y ahí la intervención activa de los poderes públicos sí que me parece necesaria y conveniente. Otra cosa es poner dinero público. Vale, sí, lo ha dejado claro. Y para los que no sabemos, ¿por qué cree usted que una empresa como Bengoa, tan puntera, ha llegado a esta situación? ¿Por qué no estaban capacitados para...? Yo creo que las empresas... Yo solo aprendí muy de pequeñito, cuando empecé mi vida profesional, después de salir de la universidad y estar un tiempo ahí también ejerciendo la docencia, aprendí ya muy pronto que las empresas no se mueren por el balance, las empresas se mueren por la tesorería.
y que va ligada en buena medida al balance, ¿no? Y cuando una empresa se apalanca en exceso para financiar su crecimiento y no gestiona bien su capital circulante, al final las tensiones de caja pues impiden la continuidad. Y yo creo que conociendo muy por encima la situación de empresas, lo que he leído estos días en los medios de comunicación y por lo tanto a riesgo de equivocarme, creo que eso está en la base de lo que le ha pasado a Bengoa. Y por otra parte, cuando una empresa de origen familiar se hace muy grande y muy multinacional, como es el caso, no puede seguir gestionándose como si fuera una empresa estrictamente familiar. La propiedad puede ser familiar, pero la gestión tiene que estar muy profesionalizada. Así lo ha entendido el mundo de la empresa familiar. De hecho, los institutos de empresa familiar y el Instituto de Empresa Familiar Español entendieron hace ya muchos años este desafío y este reto para poder permitir el crecimiento de las empresas familiares, porque una cosa es la primera generación, luego viene la segunda, y el tópico dice que la tercera se la funde, ¿no? Pues antes de que se la funden, lo importante es profesionalizar la gestión, que no tenga una lógica estrictamente de lazos familiares, y eso es perfectamente compatible con que las familias sigan manteniendo la propiedad. Vale. Yo hablaría con usted de este tema muchísimo más largo, pero tengo tantos temas y tenemos 25 minutos. Vamos a seguir abordando. La economía española. ¿Está tan mal como dice la oposición y determinados analistas? No, la economía española ha estado muy mal, ha estado muy mal. Ahora los datos lo que nos dicen es que esto ha cambiado. Es verdad que todavía tenemos casi 5 millones de desempleados, que es un tema que hay que ir absorbiendo y eso va a costar todavía mucho tiempo. Por lo tanto, no hay que ser triunfalista en cuanto a la situación económica, pero los datos son inequívocos. Hoy mismo hemos conocido, bueno, ayer, hoy lo publicaban los medios de comunicación escritos, hemos conocido los datos correspondientes al tercer trimestre por parte del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que nos dicen que el PIB está creciendo al 3,4%, eso es una cifra muy considerable, y lo que es más importante, hemos entrado ya en la segunda fase de la recuperación, porque en España desde hace 70 años, desde el Plan de Estabilización del año 59, siempre ha salido de las crisis por el sector exterior. Y antes eso era relativamente fácil de hacer porque se hacía devaluando la moneda. Nos empobrecíamos de un día para otro, caía el valor de nuestros activos y nuestra renta y nuestra riqueza real, pero recuperábamos competitividad. Entonces empezábamos a exportar el sector exterior y eso también favorecía el turismo. Y con esas dos palancas volvían a entrar recursos que alimentaban la recuperación de la demanda interna y venía la recuperación del consumo y de la inversión. Ahora no podemos devaluar porque la moneda no nos pertenece, es de muchos más, y en eso quien tiene la última palabra es el Banco Central Europeo. Y por lo tanto hemos tenido que hacer un gran esfuerzo, la sociedad española lo ha hecho, de devaluación interna, que llamamos los economistas, es decir, de aceptación de una reducción de nuestra renta y de nuestra riqueza en términos reales para recuperar competitividad, y las exportaciones y el turismo se han comportado extraordinariamente bien. Pero, don Josep, una pregunta. Eso ha alimentado de nuevo la bomba, y decía la segunda fase, perdóneme para terminar mi argumentación, eso está haciendo que la recuperación del consumo y de la inversión estén siendo muy notables. Eso le da una buena base para seguir creciendo. Tenemos viento de cola porque ha caído el precio de los hidrocarburos, los tipos de interés están a niveles históricamente los más bajos que hemos conocido, el euro se ha ido depreciando respecto a otras monedas, particularmente respecto al dólar, y todo eso ayuda. Pero sin ese esfuerzo de la sociedad española y algunas de las reformas que ha hecho el gobierno, no estaríamos creciendo más que los demás países que también tienen viento de cola. Y ahí hay unos elementos diferenciales que yo creo que te permiten decir que la economía española está en franca recuperación. Vale.
luego ahora matizaremos. Simplemente quería hacer el apunte que lo que ha dicho, y además se ha oído en entendidos, ¿no? Que España cuando lo necesita exporta, cuando llega el momento. ¿Y por qué no exportamos cuando estamos bien? ¿Y por qué no nos afianzamos también como un país exportador? Bueno, yo creo que si se mira la serie histórica de las exportaciones, hemos seguido exportando incluso en los peores momentos de la crisis. También tiene una explicación. Si no hay demanda interna, pues te tienes que buscar la vida fuera, ¿no? Pero el tópico de que la economía española está basada en el ladrillo o en el turismo, las dos actividades son muy importantes, ¿no? Pero hay una parte muy importante de la estructura productiva española que incluso antes de la crisis y durante la crisis ha ido haciendo sus deberes. Yo diría que ahí habría como una especie de dos Españas, ¿no? La España basada, pues, no tanto en la especulación, pero sí en la alimentación de burbujas con el dinero fácil, y otra España que ha seguido incrementando su competitividad, se ha internacionalizado, ha hecho bien sus deberes, y la prueba es que entre las grandes empresas globales del mundo encontramos a bastantes empresas españolas. Sí, esas son las que se salvaron durante la crisis. Y eso no se hace especulando, se hace trabajando. Vale, vamos a seguir pasando. Esto ya más en clave política. Le han criticado mucho al Partido Popular el austericidio. Y hay teorías. Yo he tenido en la silla donde usted se sienta pues mucha gente de todas las clases políticas, economistas, de todo. Y hay teorías, he escuchado muchas, quiero conocer la suya. ¿Tenía alguna otra opción el Partido Popular en el momento que se encuentra en el gobierno de no hacer esos recortes y no ponerle esa etiqueta que le han puesto de austericida? Hombre, yo creo que si no será... El austericidio es una palabra tópica, ¿no? Sí, ¿no? Una etiqueta que pone... Sí, lo que ha habido es, bueno, yo diría que rigor presupuestario, pero ese rigor presupuestario ha permitido dos cosas muy importantes. Una, evitar el rescate, y una economía rescatada, salvo que una vez rescatado lo haga razonablemente bien, como ha sido el caso de Irlanda o estaba siendo el caso de Portugal, ahora ya veremos, si no lo haces bien acabas como Grecia, y eso sí que es un drama, ¿no? Por lo tanto había que evitar esa posibilidad de rescate, y al mismo tiempo, si no se seguían las pautas de la Unión Europea y del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, probablemente hubiese sido muy difícil que se nos hubieran aportado recursos para resolver uno de los problemas más serios que teníamos y que ahora está encauzado, que es la crisis de nuestro sistema financiero y en particular de las cajas de ahorros. Y bueno, yo creo que la conjunción de eso está llevando a esta situación. Las restricciones presupuestarias van a seguir durante mucho tiempo, aunque la economía se recupere, porque forman parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que dio nacimiento al euro. Los países europeos nos comprometimos a no tener déficits excesivos. La única posibilidad de reducir, que es otro de los problemas permanentes y remanentes que tenemos, de reducir la deuda pública, que está ya en el 100% del PIB. Yo no conozco otro camino que ir reduciendo los déficits presupuestarios de todos los años, y si no queremos acabar pues con un país hiperendeudado que no pueda sostener su crecimiento en el futuro, tenemos que seguir siendo rigurosos en el control del gasto y en la política tributaria, en la política basada en los impuestos. Y ahí sí que probablemente hay muchísimas cosas todavía por hacer, y es probablemente donde el actual gobierno ha sido menos proactivo. Ha sido más proactivo en el lado del gasto, pero menos proactivo en el lado de los impuestos, salvo para subirlos. Claro, eso así piensa mucha gente. Vamos avanzando con otros temas porque si no, no me va a dar tiempo. Bueno, la situación, situación ya global, el terrorismo. Usted sabe mucho, estuvo también en el Ministerio de Exteriores, vivió también una época complicada, también aquella guerra de Irak. Estamos ahora, es distinto la situación, estamos ahora ante una verdadera guerra mundial. ¿Se está acuñando como la tercera guerra mundial? Sí, eso se dice, ¿no? Yo creo que hasta el propio Papa pues se ha expresado en estos términos. Yo creo que lo que estamos es ante una enorme y extraordinaria amenaza global, pero no creo que la podamos calificar
como guerra en el sentido convencional del término, como lo fueron la primera y la segunda, que eran estados y ejércitos enfrentados entre sí. Aquí estamos hablando de, digamos, una amenaza asimétrica, que aunque tiene un componente militar, que es lo que está haciendo sobre el terreno el Daesh, tiene un componente terrorista también muy importante que va más allá del propio territorio y puede acabar atentando, como lo hemos visto en París o en cualquier otra capital europea. Y ahí yo creo que no hay más camino que la colaboración internacional, porque si la amenaza es global, la respuesta tiene que ser también global. Y ahí es donde está la dificultad del tema, porque se tienen que poner de acuerdo entidades, países que han estado históricamente enfrentados entre sí, que tienen intereses contradictorios y que están actuando muchas veces por su propia cuenta y en función de sus estrictos intereses. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Arabia Saudita, y poner de acuerdo a todos estos significa que entiendan que, como se entendió en su día en Europa frente a la amenaza nazi, pues se pusieron de acuerdo países que después estuvieron enfrentados en la Guerra Fría durante muchas décadas, como podía ser la Unión Soviética y los Estados Unidos y el Reino Unido o Francia, porque había un enemigo común, que todas estas fuerzas ahora contradictorias y muchas veces contrapuestas entiendan que primero hay que derrotar al enemigo común y luego ya veremos cómo vamos resolviendo los contenciosos históricos, que muchos de ellos además tienen siglos de historia por detrás. Complicadísimo. Antes de abandonar este tema, lógicamente, en este caso Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, está ante un dilema. ¿Está haciendo lo correcto? Porque incluso algunos grupos mediáticos, por ejemplo El País, parece que le insinúa cosas que otras veces ha defendido lo contrario, es decir, está optando de una manera cauta o se le está a lo mejor viendo un sesgo electoral que quiere dejar pasar este tiempo para por lo menos después y no volver a ocurrirle lo que pudo ocurrir en el 2004. Yo creo que es razonable. Quedan 3 semanas para las elecciones, ¿no? Y como estamos en pleno debate electoral y se llama pre-campaña, ¿no? Pero eso sí que es un eufemismo. Eso sí que es un eufemismo. Ahí es muy difícil articular consensos que vayan más allá de las meras declamaciones verbales sin mayor contenido, ¿no? Las Cortes están disueltas. Yo creo que este es un tema suficientemente serio como para que se articule un debate presupuestario a fondo, un debate parlamentario a fondo, se trabaje en la articulación de consensos, y a mí lo que me gustaría es que la participación de España en una amenaza global, pero que nos afecta muy directamente, pues fuese una participación activa. Se tiene que ver cuál es la manera y, sobre todo, tiene que haber un acuerdo lo más amplio posible, porque eso tiene riesgos, ¿no? Eso tiene riesgos, pero no creo que un país como España, que ha tenido un determinado tipo de terrorismo durante décadas, que ha sufrido el mayor atentado terrorista yihadista en el continente europeo, nos podamos desentender y mirar hacia otro lado. Algo tendremos que hacer, pero creo sinceramente que lo tiene que hacer el gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre y articularlo a través del Parlamento. Ajá. ¿Entendería usted entonces, por ejemplo, estaría usted a favor de, por ejemplo, de ir con una serie de países, por ejemplo con Francia, y si el Reino Unido y algún otro más, o esperar a lo que dijera una OTAN, una ONU? No sé si por ahí van los Bueno, yo creo que todo lo que se pueda articular a través de los organismos multilaterales pues es mucho mejor, ¿no? En estos momentos yo creo que se pueden ir construyendo consensos a pesar de las diferentes posiciones que pueda tener Rusia y Estados Unidos, pero se pueden articular consensos en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacer frente a un enemigo común, y ese paraguas de Naciones Unidas siempre es bueno, ¿no? Y desde luego hacerlo en el marco de la Alianza Atlántica. Es cierto que por la tradición
de su política exterior y de su política de defensa, hay determinados países que digamos, siguen actuando por su cuenta, aunque intenten coordinar sus acciones con los demás, ¿no? Estoy pensando fundamentalmente en Francia y en el Reino Unido. España no tiene esa tradición de actuación unilateral y, por lo tanto, si se puede articular todo a través de Naciones Unidas y de la OTAN, mejor. Mucho mejor. El sector turístico. Algunos de los atentados en Túnez, en otros sitios, han sido en zonas turísticas. ¿Los destinos turísticos, las zonas turísticas españolas, pueden estar en el punto de mira? ¿Debemos sentirnos alarmados o preocupados? Hombre, el riesgo cero no existe, ¿no? Y, por lo tanto, siempre puede suceder algo. Yo creo que, afortunadamente, estamos en uno de los países más seguros y que más eficazmente está luchando contra los yihadistas, ¿no? Basta ver el número de detenciones que ha habido en los últimos tiempos en España y compararlos con los que ha habido en otros países europeos para darse cuenta de que nuestros servicios de inteligencia y nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad lo están haciendo bien. Tenemos mucha experiencia, desafortunadamente, en la lucha antiterrorista, ¿no? Todos los años de lucha contra ETA pues nos han enseñado muchas cosas y hay que acordarse que han pasado ya 11 años desde los atentados de marzo del 2004 y, toquemos madera, no hemos vuelto a tener ningún atentado relevante. Y eso quiere decir que se está trabajando bien. Por tanto, yo creo que hay que transmitir un mensaje de tranquilidad y de calma. Sí, a la vez que se sigue... Y además, pensando que, aunque coyunturalmente lo que pueda estar sucediendo en el norte de África o en el Mediterráneo oriental pues puede favorecer el desplazamiento de la demanda turística hacia lugares que parecen más seguros, como es el caso de España y particularmente de Canarias, al final lo que nos interesa a todos es ver cómo se reduce la tensión en todas partes, porque eso es lo que hace que se rebaje la incertidumbre, que la gente sea capaz de asumir más riesgos, que la economía crezca más y eso al final es bueno para todos. Lo otro puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Damos otro salto. Cataluña que está en todos los informativos, ¿no? A ver, el tema de Artur Mas, esta propuesta, porque ahora luego hablaremos también de lo que es el sentir catalán, que se respeta, pero también aquí parece como que, no sé si Artur Mas está intentando, parece no saberse bien a dónde quiere ir, o si quiere ir a un sitio no le dejan. No sé si me puede hacer de pitonizo. ¿Usted sabe cómo va a acabar esto? Hombre, yo creo que desde el punto de vista del desafío soberanista, afortunadamente va a acabar mal, porque la respuesta del Estado ahora está siendo correcta, desde el punto de vista de la respuesta jurídica y política. Se está construyendo un consenso entre las principales fuerzas políticas de ámbito nacional, que son las que van a tener la responsabilidad de gobernar después del 20 de diciembre, y se ha tenido éxito en impedir cualquier simpatía o adhesión internacional al proceso soberanista. No hay ningún gobierno del mundo que lo apoye e incluso los principales medios de comunicación internacionales han mostrado también su estupefacción y su rechazo. Por lo tanto, yo creo que esto al final incluso puede llegar a fortalecer la idea de España, no solo en el conjunto, sino en la propia Cataluña, pero debo decir otra cosa que como catalán siento muy íntimamente, y es que el coste de todo eso, aparte de poner las instituciones no al servicio de todos, que es su cometido, sino de poner las instituciones al servicio de un proyecto político de parte, y eso es pésimo para la adhesión hacia las instituciones. Lo peor de todo, si ese mal ya está hecho y costará mucho resolver, es el desgarro interno de la sociedad catalana, que está prácticamente dividida por mitades, ¿no? Y eso sí que requiere una respuesta política que va a llevar muchos años de trabajo, de la misma manera que se ha llegado a esta situación, porque durante 35 años, desde el Gobierno de la Generalitat, sin decirlo, pero también sin pausa, se ha ido desarrollando un proyecto de construcción nacional para ir alimentando ese sentimiento en una parte muy significativa de la sociedad. Se ha hecho a través del sistema educativo, se ha hecho a través de los medios de comunicación públicos o privados subvencionados, y se ha hecho, bueno, pues a través de un progresivo
si se me permite, entre comillas, oscurecimiento de la presencia del Estado en esa comunidad. Todo eso, bueno, pues hay que ver cómo somos capaces de revertirlo y somos capaces de ir convenciendo a los catalanes que se quieren ir, que lo mejor que podemos hacer por ellos y por todos nosotros es que, si se quieren ir, que se quieran quedar, y los que ya se han ido mentalmente, que regresen. Última pregunta, y estaba relacionada con eso. Tengo otros muchos temas, pero no nos va a dar tiempo, además tiene que coger un vuelo. ¿Es cierto eso, que en Cataluña parte del pueblo catalán considera esa etiqueta que España nos roba? ¿Es cierto que lo tienen asimilado y por eso a veces se ven continuamente esos roces? Yo creo que eso ya cada vez menos, ¿no? Porque es tan burdo y tan falso como la historia de España que se ha ido enseñando en Cataluña, la propia historia de Cataluña, ¿no? Pero sí que es verdad que una parte muy significativa de la sociedad catalana, aparentemente casi la mitad, piensa que la pertenencia a España es un mal negocio. Por eso yo insisto mucho en hacer política entendida como pedagogía, ¿no? Hay que ir convenciendo a todos esos que tienen esa convicción de que España no solo es un mal negocio, sino de que es el mejor negocio para asegurar el futuro de todos los catalanes. Don Josep Piqué, lo vamos a dejar aquí, es un verdadero placer. Lo mismo le digo, muchas gracias. Las palabras de Josep Piqué, en este caso habla como un conocido entendedor de la sociedad catalana, él lo es, incluso fue presidente del Partido Popular en Cataluña, fue ministro de Exteriores, fue ministro de Industria y hemos hablado un poco de todo, desde Abengoa, un poco también a la situación global, el terrorismo, cuestiones que, bueno, que conoció él también en su época y también que ha querido darnos su opinión. Tenía muchísimas más preguntas, pero es que ya se tiene que ir y, bueno, de hecho agradecidos estamos. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.